Ya, buenas tardes, para mí es un placer pues estar con vosotros. Enhorabuena por la obtención de un proyecto de excelencia como es el proyecto Prometeo, que no es fácil. Todos sabemos que es bastante complicado y por tanto meritorio obtenerlo. Es verdad que mi experiencia con el Prometeo desde el año 2011, que tuve el primer Prometeo y ahora en la segunda fase hasta ahora, es que siempre ha sido corregido y notablemente empeorado en cada una de sus versiones, y que se ha pervertido un poquito la esencia del mismo, que era primar a grupos de excelencia para asignarle unos fondos que fuesen de libre disposición y que se justificasen por los resultados, que no se encorsetasen desde el principio, sino que realmente la obtención final es la que justificase esos fondos públicos que se facilitan a estos grupos de excelencia. Bueno, la tramitación siempre es complicada, eso ya os lo advierto. Leeros bien las normas cada día. Lorenzo, creo que has puesto algo muy evidente. Está concebido de tal forma de que no te lo vas a poder gastar todo, y luego hay distintas trabas ya compartimentadas con unos estancos que en principio no existían y que se han ido añadiendo, pero que realmente es muy positivo para la universidad el tener que hacer uso de estos fondos de excelencia y que seamos nosotros, la Universidad de Valencia y la Facultad de Derecho, la que sea beneficiaria del mismo. Por mi parte, bueno, pues vengo aquí como miembro de otro Prometeo, de otro proyecto Prometeo, y realmente, ya que estamos hablando de economía colaborativa, realmente donde creo que hace falta una auténtica economía colaborativa o economía del dato, precisamente es en materia de investigación. Esta es una queja que hacemos muchos investigadores, de que realmente se asignan unos fondos que vienen compartimentados por grupos de investigación, que muchos de ellos se dedican a investigar materias idénticas, parecidas o afines, pero que luego no hay comunicación, y que es verdad que si hubiese una plataforma de colaboración que nos diese una economía del dato en materia de investigación, pues seguramente sería mucho más productivo y permitiría arbitrar mecanismos de colaboración. Nosotros estamos explorando ahora un nivel superior, que es el de redes de excelencia. Una vez uno se considera como grupo de excelencia, trata de acceder a otros que tienen proyectos idénticos como una red, lo cual permite, pues eso, aunar investigaciones afines y alcanzar objetivos más amplios. Bueno, el tema que me venía a ocupar era el tema de la inteligencia artificial en general, no necesariamente vinculado a la economía colaborativa, del cual yo siempre tengo aquí a colación que hay unos premios que son los premios Motivem, y que la Facultad de Derecho ganó unos premios Motivem que consistían básicamente en una plataforma que los estudiantes iban a crear, una especie de pool, para que pudiesen ordenarse el transporte que cada uno privadamente hacía para venir a la Facultad de Derecho, y que pudieran ordenarse para llegar. Pero no es el Uber, sino que es una auténtica economía colaborativa, donde realmente el nivel de usuario y de implicación no llega a afectar a sectores como puede ser el del taxi o otros ámbitos de transporte público. Y por tanto creo que ese espacio de economía colaborativa queda para un ámbito de particulares que no afecte a la competencia, y debe de quedar para el ámbito de la investigación. En materia de inteligencia artificial, realmente ha sido una eclosión en el año 2017 por parte de la Unión Europea el hecho de ocuparse de la inteligencia artificial como una de las herramientas que deben de posibilitar este desarrollo de la economía digital y de la economía del dato. Y en ese sentido se están haciendo una serie de propuestas normativas tendentes a eliminar barreras que barreras que permiten el desarrollo de esa inteligencia artificial. La más llamativa, y que nos afecta muy directamente, es una por la que ha estado luchando la Universidad Pública Española, y es que en la normativa de propiedad intelectual se unificase el régimen de utilización de obras protegidas por la propiedad intelectual en el ámbito docente e investigador, para que se uniformase y se pudiera hacer de forma libre, y no como tenemos actualmente, al menos en España, de forma encorsetada. Esa es una iniciativa que ha adoptado la Unión Europea y que desde luego yo también hago mía, porque creo en ella. Creo que realmente, si tenemos unas herramientas de docencia y de investigación en el entorno digital, debemos de aprovecharlas sin barreras entre los propios profesores e investigadores. Y es verdad que el grupo de expertos que me preguntabais si
sobre la posibilidad de que haya sinergias, por supuesto que sí, está en una fase muy embrionaria, donde básicamente lo que se ha detectado como puntos comunes son que la inteligencia artificial no debe de verse como una amenaza o como un riesgo, sino como una oportunidad. Pero es inevitable que la idea de amenaza o de riesgo exista. Y es verdad que allá donde uno se acerca a algunas profesiones tradicionales, desde el ámbito técnico, desde el ámbito jurídico, existe un temor a si la inteligencia artificial va a ser capaz de suplantar la propia actividad. Eso le ocurre, por ejemplo, a un grupo de topógrafos que han creado un sistema que es de geómetras expertos y que como metodología propia tienen un sistema de medición muy exacto con nuevas tecnologías, pero están pensando que como el sistema vaya mucho más allá, dentro de poco el propio programa hará esa función de medición y ya no será necesario su papel. O el propio registro de la propiedad desde hace tiempo está debatiendo sobre cuál debería ser el modelo de registro de la propiedad. Como vosotros sabéis, en España fue antes la hipoteca que el auténtico reconocimiento de una propiedad registrada. O sea, que hay un registro de la propiedad en la medida en que había que favorecer el crédito y garantizar al acreedor hipotecario una posición que le garantizase la devolución de las cantidades invertidas, lo que justificó el registro de la propiedad. Por eso aparece en la ley hipotecaria, que tiene más de 150 años de historia. Eso realmente es una virtud, pero ahora en el entorno digital, realmente el modelo registral español, basado en una inscripción que solo es obligatoria a efectos de hipoteca, pero no a efectos de titularidad, aunque es verdad que hay bastante propiedad registrada, sobre todo en el ámbito urbano, y donde se promociona con una serie de artículos al titular registral o al que adquiere de buena fe. Los artículos 34 de la ley hipotecaria 38 dista mucho, por ejemplo, de ser un sistema como el alemán, donde la adquisición de los bienes inmuebles se realiza ya básicamente a través del registro de la propiedad. Incluso hay otros registros como el propio catastro, cuya finalidad básicamente es recaudatoria y a efectos de impuestos, que podían converger en una única realidad, con un único registro de la propiedad que fuese totalmente electrónico, que fuese totalmente constitutivo, donde la realidad física, totalmente delimitada por sistemas de medición satelital y avalada por topógrafos o geómetras expertos, apareciese vinculada a ese registro, bueno, pues cuenta con un temor, y es que la gente, los registradores en este caso, prefieren lo que ya conocen, el sistema que ya funciona, y hacer unas pequeñas adaptaciones tecnológicas, pero por el temor de que si implantamos un sistema totalmente tecnológico, donde básicamente el programa informático tiene ya registrada toda la titularidad y a partir de ahí, además eso coincide con la ley física y todo se puede transmitir, al fin y al cabo nuestro papel calificador irá quedando en un segundo plano y al final podemos vernos excluidos del sistema. Por tanto, a veces esos temores existen y eso no lo va a arreglar la inteligencia artificial, porque no olvidemos que, en nuestra opinión, la inteligencia artificial es una oportunidad y por tanto va a ser una herramienta que va a estar al lado de los seres humanos, de las personas humanas, y por tanto, sobre todo para los juristas, va a ser pues unos mecanismos que vamos a tener que trabajar con ellos y beneficiarnos de todo lo que ya es una nueva realidad tecnológica, que es la que vivimos, ¿no? Y que realmente, pues, recordando cómo era la investigación hace 25 años y cómo es ahora, gracias a la herramienta tecnológica, pues podemos tener unas informaciones que afortunadamente nos facilitan conocer el derecho vigente, tanto en lo que es legislación y jurisprudencia, porque si no sería realmente complicado. Por tanto, es verdad que vemos que esto es una oportunidad, pero Andrés Perreño, que forma parte también del grupo de expertos, advierte de este riesgo de que en ocasiones pues, la visión europea es mucho más restrictiva que la visión americana y que por tener una normativa excesivamente restrictiva, lo que en Europa puede estar prohibido, en otros países estará permitido y nos puede dejar un poquito fuera de juego. Es complicado porque hay que buscar siempre unos difíciles equilibrios entre lo que debe ser el desarrollo de la inteligencia artificial y el desarrollo tecnológico. Pero yo creo que sí que hemos convenido que sin descuidar esa realidad, al menos en la formulación jurídica de los principios de la inteligencia artificial, sí que debe de velar
primar un principio que ha establecido la propia jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en muchos casos, pero Mario Costeja sería uno de ellos, y es que los derechos fundamentales deben de prevalecer sobre la tecnología y que toda tecnología debe de desarrollarse pensando que debe ser respetuosa con los derechos fundamentales. Es la misma regla que se aplica, por ejemplo, en todos los temas de foros de opinión, blogs, donde intervienen opiniones ajenas que pueden ser lesivas para el honor e intimidad personal, que en un momento dado puede pedir retirada de información. La plataforma tecnológica debe de permitir esa retirada de la información. Y por tanto creo que con ese mimbre, que es que los derechos fundamentales deben de primar sobre la tecnología, podemos hacer un desarrollo de una serie de aplicaciones que muchas veces tampoco sabemos cómo catalogar, o que incluso son realidades distintas. Por ejemplo, el juego de ajedrez. El juego de ajedrez es un juego que inventaron los humanos para solucionar unas controversias de una forma pues mucho más racional y lúdica que enfrentándose en contiendas bélicas, y que es verdad que ya hay programas, pero no dejan de ser programas informáticos que con todo el conjunto de variables que los humanos han ido desarrollando a lo largo de sus distintas contiendas, tiene una serie de soluciones que posiblemente, seguramente si yo me enfrento al ordenador, pues me va a ganar la máquina. Y lo mismo, si lleva el gran experto en ajedrez, yo es que me he quedado en Karpov y Kasparov. De ahí no he pasado, pero bueno, el Kasparov de ahora posiblemente se juega con este programa, se las vería canutas para ganarle, y entonces diría, no, es que la máquina ha derrotado al hombre. Bueno, esto es una ficción. Primero porque no es la máquina, es un programa informático que tiene todas las variables y que sabe adoptar, hay un conjunto de dinero, pero es un ámbito muy específico, porque ese hombre luego sale y tiene una vida más allá del ajedrez, donde la máquina no llega. Con lo cual, ahí entendemos, fijaros, ahí estamos hablando de una inteligencia artificial capaz de adoptar decisiones automáticas casi al instante, con una velocidad idéntica a la del mente, pero que no deja de ser un programa de ordenador. En definitiva, daríamos la misma tuición que el programa de ordenador. Y lo mismo nos ocurre con el algoritmo. El algoritmo, bueno, invento que atribuimos a matemáticos de origen árabe, etcétera, etcétera, por sus conocimientos algebraicos, no deja de ser una formulación que jurídicamente tiene más bien la naturaleza jurídica, entiendo yo, de descubrimiento. Cuando alguien formula un algoritmo, por muy complejo que sea, no está dejando de constatar una realidad que, expresada con ese algoritmo, se puede repetir o se repite. Y por tanto, ¿sería apropiable ese algoritmo? Bueno, pues yo entiendo que no, como descubrimiento ni sería patentable. Pero lo que pasa es que si es un algoritmo muy valioso, no quedará más remedio jurídicamente que mantenerlo en secreto. Y tendremos que ir jugando, por tanto, con las variables conocidas, que fijaros que es propiedad intelectual, programa de ordenador, secreto comercial, a la vez que tendremos que hacer posible, de nuevo, en ese ámbito de equilibrio, un desarrollo de esta economía del dato. Que en esencia, fijaros, tanto la propiedad intelectual como la propiedad industrial ya participan de ese equilibrio, en el sentido de favorecer una investigación, de la cual el investigador, el autor, se pueda favorecer durante un concreto periodo y que luego pueda ser utilizada por todos. Tiene el sentido de que cualquier utilización o aplicación luego podrá ser mejorada, adaptada y reutilizada. Pues bien, ese mismo equilibrio lo tendremos que trasladar también en estas aplicaciones de inteligencia artificial. Y yo sí que creo que debemos de buscar un espacio de protección, pero también de desarrollo. Ese es el equilibrio. Ahí es donde ligaría yo con la economía colaborativa. De alguna forma, el conjunto del conocimiento merece en ocasiones protección, pero también debe de ser compartido para poder ser mejorado. Y enlazaba un poquito con la idea de esta inteligencia artificial o de esta puesta en común de conocimientos científicos entre investigadores, algo que no es nada común, pero que sería muy beneficioso, es decir, el no investigar cada uno por nuestro lado, sino tratar de buscar proyectos comunes, sinergias comunes. Y en ese sentido, ya con eso enlazo, para no hacerlo muy largo y por dejar un poquito de debate,
que bueno, que para mí es un placer que os den el Prometeo, que como miembro de un Prometeo pueda estar aquí, eso, compartiendo unas informaciones que realmente han sido pues muy valiosas y que vienen a demostrar dos cosas, que si nos unimos y colaboramos y ponemos en común las informaciones, yo desde luego lo voy a hacer con vosotros. ¿Por qué? Porque a su vez sé que nos enriqueceremos mutuamente, los proyectos serán mucho mejores, y que además, bueno, el hecho de que sea para la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia quiere decir, y aquí retomamos una vieja idea, que es que la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia en materia de nuevas tecnologías tiene en el ámbito interdepartamental, departamento por departamento y cubriendo todos los departamentos, posiblemente los mejores especialistas que hay en esta materia. Y en ese sentido, bueno, pues es verdad que el sistema, a veces la tecnología es un poquito antipática. De hecho, bueno, pues ya hay quien habla del derecho a la desconexión. Incluso, bueno, esto en Francia ha sido un derecho fundamental, que durante el fin de semana el jefe te deje descansar, ¿no? Y es algo que los humanos podemos hacer siempre, desconectar. Hay quien ya se ha salido de las redes sociales, hay quien durante un tiempo desconecta, algo que la inteligencia artificial no puede hacer, porque vivirá eternamente conectada. Por su esencia la conexión, pero que, insisto, poniendo en común todo este acervo de conocimientos, pues a lo mejor nos deberíamos de plantear la idea de volver a retomar ese posgrado que es verdad que la ANECA y las plataformas, incluso la propia universidad, hacen antipático, pero que es una lástima que muchas veces nos quedemos aquí en este grupo de expertos y no seamos capaces de llegar a los estudiantes, porque es verdad que toda esta docencia es muy especializada, pero también sabemos que todos los estudiantes que vinieron a esos másters hoy están empleados, y muy bien empleados, en muchos sitios, es decir, que sigue siendo un terreno de especialistas y de oportunidad. Y nada, con esto cubro mi expediente y queda a vosotros.